rusos. Nadie puede negar que Rusia está estrechamente vinculada con todos los principales actores geopolíticos del mundo. Rusia es importante para Alemania, que es el país más poderoso de la Unión Europea. Los alemanes quieren completar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, como lo hablábamos en el video anterior, porque es de gran importancia para la economía alemana. En teoría, los alemanes pueden recibir gas natural a través de otros gasoductos, pagando tránsito a terceros países. También puede comprar gas Estados Unidos, pero los alemanes prefieren el gas ruso suministrado por el Nord Stream 2, porque por un lado es más barato y por otro no dependerán de terceros. Sin contar el hecho de que este gasoducto estabiliza las relaciones políticas de Alemania con Rusia. Y eso es justamente lo que duele en el corazón de Washington. Estados Unidos, con Biden a la cabeza, se está engañando a sí mismo al creer que Rusia es una potencia que se debilita y que no necesita negociar con ella como lo están haciendo los alemanes. Hay suficiente verdad en esta hipótesis estadounidense como para creerla, pero tras un examen detenido resulta ser errónea. El poder de Rusia a estas alturas es algo que no se puede no reconocer. Rusia es una potencia militar al igual que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y con mucho menos presupuesto. Rusia tiene suficiente gas y petróleo para abastecer al mundo. Rusia también es el mayor proveedor de cereales del mundo. Además, Rusia está vendiendo plantas de energía nuclear, cantidades significativas de materiales de construcción, níquel, diamantes, equipos avanzados de minería y armas de alta tecnología. Por supuesto que todo ello no es comparable con todo lo que Estados Unidos produce. Por ello Estados Unidos es la primera potencia mundial. Pero con ese poquito a Rusia le basta y le sobra para decirle al mundo: ¡Hey, aquí estamos! No pueden seguir ignorándonos. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, debe entender que no puede sentarse a esperar que Rusia colapse como colapsó la Unión Soviética, o que Rusia se subyugue a los mandatos de Estados Unidos. No, eso es imposible, al menos en un futuro próximo. En la actualidad, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son particularmente volátiles. También hay que tener en cuenta que la OTAN no ha cumplido con sus promesas y puso nerviosa a Rusia cuando incluyó hace unos 15 años en la alianza militar a 3 países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que dicho sea de paso, en su tiempo formaron parte de la Unión Soviética y cuyas fronteras están peligrosamente cerca de San Petersburgo y Moscú. Para Putin, esta es una provocación histórica y geográfica que debe enfrentar incansablemente. Y por más que Putin denuncie cómo la OTAN rodea a Rusia hasta con armamento nuclear, el presidente ruso sabe que esa es la forma de Occidente, concretamente Estados Unidos, para crear tensión y conflictos lejos de sus fronteras. Además existe el conflicto ucraniano, donde la mano negra de Estados Unidos no necesita ser demostrada porque interfieren ahí de manera abierta y descarada. Pocos entienden que Rusia quiere que los países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, como Ucrania, Georgia, Estonia, Lituania o Letonia, dejen su resentimiento por el legado soviético y le echen la culpa a Moscú de todo lo ocurrido en este oscuro y negro pasado. ¿Por qué a usted le cuesta tanto decir disculpen por la ocupación? Si usted lo dijera, nosotros podríamos vivir juntos muy bien. Muchas gracias por su pregunta, es muy buena. Usted habla tan bien ruso que estoy seguro que lo lee también muy bien. Encuentre por favor la resolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de 1989, donde dice claramente: el Congreso de los Diputados del Pueblo condena el pacto Molotov-Ribbentrop y lo considera jurídicamente insostenible, ya que no reflejaba la opinión del pueblo soviético, puesto que era un asunto personal entre Stalin y Hitler. ¿Qué más se puede decir con mayor precisión y claridad sobre este tema? ¿O usted quiere que hagamos esto cada año? ¿Qué más a su criterio es necesario decir? Creemos que este asunto está cerrado. No vamos a volver a discutir este tema. Se lo trató una vez y ya está. Es suficiente. Ahora, en cuanto a la ocupación, en 1918, como resultado del Tratado de Paz de Brest, se llevó a cabo un acuerdo entre Alemania y Rusia. Y Rusia transfirió parte de su territorio bajo el control de Alemania. Y fue así como se dio inicio a lo que hoy es el Estado de Estonia. Y en 1939 se celebró otro acuerdo entre Rusia y Alemania, donde Alemania devuelve a Rusia este territorio.
Así, en 1939, Estonia empieza a formar parte de la Unión Soviética. Que si esto fue bueno o malo, ahora no vamos a hablar de esto es historia. Creo que esto fue un acuerdo en el que participaron pequeños estados y pequeñas naciones. Por desgracia, estas eran las realidades de la vida de aquel entonces. Realidades como el colonialismo llevado a cabo por los países europeos o el uso de esclavos en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Debemos ahora permitir a los muertos que nos agarren por el brazo y nos impidan ir hacia adelante? Así que si en 1939 los países del Báltico se convirtieron en parte de la Unión Soviética, la Unión Soviética en 1941 no pudo de ninguna manera ocupar estos territorios porque ellos formaban parte de la Unión Soviética. Puede que yo no haya sido un buen estudiante en la universidad porque me la pasaba bebiendo cerveza en mi tiempo libre, pero aún así al menos algo recuerdo, al menos algo se me quedó grabado en la cabeza. Pero Estados Unidos sabe que sin conflictos no hay negocio, por eso el objetivo de Estados Unidos es evitar que estos países vivan en paz con Rusia, por lo que Estados Unidos va creando conflictos donde en teoría no debería haberlos. Pese a todo, dada la difícil situación en el tablero de ajedrez geopolítico, es imposible que Estados Unidos obtenga una victoria clara en tierra de Putin. Occidente no podrá lograr un cambio de régimen en Rusia prestando apoyo a las fuerzas de oposición rusas, que son débiles y divididas a pesar de que se oponen a Putin. Y si nos vamos un poco más allá, no olvidemos que China, otra gran potencia militar y económica resurgida de entre las cenizas, cuya relación con Rusia es más estrecha y armoniosa que nunca, está teniendo muchos acuerdos comerciales y políticos con Rusia. Eso es otra cosa que preocupa en el mundo occidental. De ahí que haciendo uso de su poder mediático demonicen a Rusia y a China, a Putin y a Xi Jinping. Esto me recuerda a cómo Putin contestó en diciembre del 2020 una pregunta de un periodista británico que, por cierto, habla un ruso bastante fluido. Escuchemos con atención la pregunta y la respuesta. Steve Rosenberg, BBC News. Señor presidente, la frase Nueva Guerra Fría se escucha cada vez más en relación con Rusia y Occidente. Y escuchamos cómo Rusia culpa regularmente a las fuerzas externas de esta tensión. Primero Estados Unidos, luego Reino Unido, luego la OTAN. Pero, habiendo estado usted en el poder durante 20 años, ¿no cree que usted tiene al menos una fracción de responsabilidad por el estado deplorable de estas relaciones, especialmente en el contexto de las acciones de Rusia en los últimos años, como la anexión de Crimea? ¿Es que acaso las autoridades rusas son blancas y esponjosas, son unos angelitos? Si somos unos angelitos o no, comparado con ustedes sí, lo somos. Somos blancos y esponjosos, somos unos angelitos. Porque acordamos liberar a aquellos países y pueblos que querían desarrollarse independientemente de un determinado dictado soviético, y ellos son libres. Hemos escuchado garantías de que la OTAN no avanzaría hacia el este, pero ustedes no han cumplido con sus promesas. Sí, estas promesas no fueron escritas, fueron promesas orales, incluso por parte de la OTAN, pero no han cumplido con sus promesas. Ha habido 2 oleadas de expansión y la infraestructura militar de la OTAN se está acercando a nuestras fronteras. ¿Acaso no tenemos el derecho de reaccionar ante esto? ¿Acaso fuimos nosotros los que nos retiramos del tratado de misiles antibalísticos? No, no fuimos nosotros. Pero nos hemos visto obligados a responder creando nuevos sistemas de armas que detengan nuestras amenazas. Luego, nuestros socios occidentales se retiraron del tratado sobre misiles de corto y mediano alcance. ¿O fuimos nosotros los que nos salimos? No, no fuimos nosotros, fueron nuestros socios estadounidenses. En consecuencia les dijimos, bueno, no produciremos ni desplegaremos tales armas hasta que las armas estadounidenses no aparezcan en Europa. Pero nadie nos responde nada, nadie reacciona ante nuestras propuestas. Luego los estadounidenses se salieron del Tratado de Cielos Abiertos. ¿Qué debimos hacer nosotros? ¿Qué debimos nosotros hacer al respecto? ¿Debimos seguir cumpliendo con el tratado sin Estados Unidos? Pues no, porque entonces ustedes, Reino Unido, al formar parte de la OTAN, podrían seguir volando sobre Rusia y transferir todo a nuestros socios estadounidenses. Pero al mismo tiempo nosotros estaríamos privados de volar sobre
sobre el territorio estadounidense en concordancia con el tratado. Escuche, ustedes son personas inteligentes. ¿Por qué entonces creen que nosotros somos idiotas? ¿Por qué ustedes creen que no somos capaces de analizar y mirar este tipo de cosas tan elementales? El Tratado de Cielos Abiertos entró en vigor en el 2002 y está formado por una treintena de países, especialmente por aquellos que jugaron algún papel durante la Guerra Fría. Por supuesto, el tratado incluía a Rusia y Estados Unidos. El principal objetivo es asegurar que un país no esté preparando ataques militares contra otras potencias militares. Esto se logra gracias a que, como su nombre lo indica, Tratado de Cielos Abiertos, los países que forman parte pueden establecer un programa de vuelos de reconocimiento aéreo, sin armamento, claro, sobre el territorio de todos los países participantes para mejorar la confianza de todos los miembros del tratado. Al permitir verificar los movimientos militares de otros países desde el cielo, era considerado como uno de los mayores esfuerzos internacionales en pos de la transparencia militar y el enfriamiento de la carrera armamentista. Digo era porque Estados Unidos se retiró de este tratado durante la era Trump, y luego en Washington se enojaron cuando Rusia también se retiró en enero del 2021, porque como lo explicaba Putin, si Rusia no se salía, debía permitir a los aliados de Estados Unidos seguir recopilando información militar rusa. Información que luego sería entregada en bandeja de plata a Washington. Por eso Putin dijo, ustedes son inteligentes, ¿por qué creen que nosotros somos idiotas? Ahora pongan atención a lo que sigue para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Putin hablará sobre el Tratado START, que era un tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética primero, y luego entre Estados Unidos y Rusia, con el que se autolimitaban el número de misiles nucleares que poseían cada superpotencia. Estados Unidos hasta hace poco amenazaba con salirse también de este tratado, pero la culpa, como siempre, era de Rusia. Ahora existe la amenaza de rescisión del Tratado START, y si ocurre no habrá ninguna restricción asociada con la carrera armamentista, nada en absoluto. Nosotros llamamos a nuestros socios estadounidenses y les estuvimos pidiendo que extendieran este acuerdo por al menos un año, y llevemos a cabo negociaciones sustantivas, como dicen los diplomáticos, sobre qué hacer y cómo vivir en el futuro. Entendemos que Rusia ha desarrollado varios tipos de armas, sistemas modernos e hipersónicos que nadie más en el mundo tiene. Somos conscientes de ello, pero no estamos en contra de tener esto en cuenta en las negociaciones. Pero hasta el día de hoy nadie nos dice nada sobre esto. Por cierto, se están desarrollando sistemas similares en países europeos, en Reino Unido, en el mismo Estados Unidos. Pero todavía no los tienen, lo entendemos, pero estamos abiertos a las negociaciones. Pero ustedes no quieren ningún tipo de diálogo, así que su pregunta se responde por sí sola. ¿Quién es un angelito y quién es espinoso y agresivo? Afortunadamente, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo hace poco sobre el armamento nuclear y en febrero del 2021 prorrogaron el nuevo Tratado START por 5 años, es decir, hasta el 2026. Pero para entender un poco más la postura rusa en la arena internacional, hace falta recordar un par de datos más. No se los expreso yo, prefiero que sea el mismo presidente ruso quien se los explique. Mire, tenemos solo 3 bases militares fuera de Rusia, y en lugares con peligro terrorista, en Kirguistán, en Tayikistán y en Siria. En cambio, Estados Unidos tiene una red enorme de bases militares en todo el mundo. ¿Sabe cuánto es nuestro presupuesto militar? 46.000 millones de dólares. En Reino Unido es mucho más, y en Estados Unidos es de 770.000 millones de dólares. Rusia, en términos de gasto militar, se encuentra después del 6º lugar del mundo. Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Japón, todos están por delante de Rusia en gasto militar. Entonces, ¿quién es el angelito y quién es el agresivo? Creo que no somos nosotros los agresivos. No es que seamos buenitos, pero en cualquier caso estamos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones de compromiso. Me gustaría recordar las palabras del gato Leopoldo, un personaje de una animación nuestra. Muchachos, vivamos en paz. Estimados amigos, hoy hemos analizado algo de historia a breves rasgos y hemos explicado la postura rusa.
Putin es tachado de asesino por el presidente de Estados Unidos. Rusia es demonizada por los medios. Rusia es sancionada. En Internet podemos encontrar las excusas para que Occidente y Estados Unidos intenten poner de rodillas a Rusia. Pero toda verdad tiene dos caras. Por desgracia hay una cara como la de la luna que casi siempre está oculta. Por eso estamos aquí, para ponerle un poquito de luz a esa otra verdad que les quieren ocultar. Ya saben, infórmense de varias fuentes, investiguen, lean, cuestionen y solo luego saquen sus propias conclusiones. Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.